Hola, en este video, vamos a trabajar algo que te va a servir tanto para entrevistas técnicas como para la vida real. Usualmente vas a una entrevista, te van a preguntar o te van a hacer escenarios, digamos, donde te preguntan cómo cambian los encabezados cuando un equipo se comunica con otro equipo, propiamente hablando, por ejemplo, a nivel de Ethernet o a nivel de IP, cómo se modifican estos encabezados. Entonces, en este ejemplo te voy a mostrar con este laboratorio cómo cambian los encabezados cuando Windows Server 1, la máquina que tenemos en la red que está acá a la izquierda, se comunica con Windows Server 2. Entonces, primero que todo veamos la IP de las máquinas para confirmar qué direccionamiento tienen. Voy a abrir acá el CMD, ya te acordarás de cómo validar esta información por otros videos que tenemos en el canal. La máquina Windows Server 1 tiene el IP 10.10.15.11. Y Windows Server 2, vamos a abrir otro CMD, ipconfig, este tiene el IP 10.20.15.22, ¿listo? Entonces hasta ahí vamos bien. Para ver el tema de los encabezados, veamos primero cuáles son los saltos que hace, digamos, Windows Server 1 para llegar a Windows Server 2. Entonces podemos hacer un tracer -d con la IP de Windows Server 2. Acuérdate que, Windows Server 2, que es 10, 20, 15, 22. Acuérdate que esto ya lo habíamos visto en un video. Entonces, mucha atención acá. Entonces, el primer salto es 10, 10, 15, 1, que si veías acá en la salida de mi ipconfig es el default gateway de nuestra máquina Windows Server 01. Luego viene este salto 10, 1, 4, 4. Luego 10, 4, 6, 6, luego 10, 20, 15, 22. Ya te voy a explicar qué son esos saltos. Entonces, el primer salto sale de Windows Server 1 a 10, 15, 10, 10, 15, 1, que es router 1, su interfaz LAN, porque es su default gateway. Luego de ahí salta a 10, 15, 1, 10, 1, 4, 4, perdón, que es router 4, la interfaz LAN de router 4, o sea, el paquete llega a router 1, luego a router 4, luego llega a 10, 4, 6, 6, que es router 6, y luego finalmente a la máquina. Entonces hace esta trayectoria de acá abajo y va haciendo cada uno de esos saltos. Entonces lo que quiero mostrarte es cómo cambian los encabezados. ¿Por qué? Porque esto te lo van a preguntar en entrevistas. Yo he ido a hacer entrevistas en diferentes fabricantes o diferentes empresas y siempre es una pregunta típica de entrevista. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una captura de paquete. Bueno, vamos a empezar por la LAN. Lo primero, cuando Windows Server 1 quiere comunicarse con una máquina fuera de su LAN, si te viste el video de ARP, lo primero que necesita es una entrada ARP para saber cómo enviar el tráfico a su default gateway. Entonces, pero ¿hacia quién va el paquete? Bueno, el paquete va a 10, 20, 15, 22, pero entonces su primer paquete debe enviarlo a su default gateway. Es decir, yo necesito un default gateway para poder enviar el tráfico fuera de mi red. Entonces, ¿cómo se lo envío a mi default gateway? Acá viene el primer, digamos, el primer detalle. Entonces, abrimos Wireshark. Entonces, voy a abrir acá Wireshark. A ver si lo consigo por acá. Entonces, vas a ver este primer detalle. Voy a hacer un ping a Windows Server 02. Vamos a capturar sobre mi Ethernet ICMP Windows Server 02 y vamos a hacer la IP Windows Server 02, vamos a hacerle un ping 10, 20, 15, 22. Ya habíamos visto en el video pasado cómo funciona ping y todo su detalle. Vamos a hacer un ping por defecto, envía 4 pruebas. Entonces, vamos a ver. El primer elemento, por ejemplo, dentro de, digamos, este primer salto LAN, hasta entregar el paquete a router 1. ¿Cuáles son los encabezados? Veamos. Entonces acá, Ethernet, ¿quién es el source? El source es 00, 0C, 29, 4C, C1, 66. Si yo le doy un ipconfig all a la máquina Windows Server 1, acá me va a mostrar la dirección física. Entonces, si lo veo acá, por ejemplo, vamos a ponerlo
ladito a ladito. Esta MAC de origen es la MAC de mi dispositivo Windows Server 1, 000C 294CS166. ¿Listo? Entonces, bien. Ahora el destination. Entonces, acá es donde la mayoría de la gente se corcha con esto. Entonces dirán, ah, bueno, sí, fácil. El destination debe ser la MAC address de Windows Server 02. Vamos a ver. Estoy en ipconfig all. Entonces acá en la MAC address si te viste el video de MAC address, entenderás que si tomamos estos últimos, que ya no hacen parte del OID, son los únicos de esta máquina, BA-AD-BC, BA-AD-BC, mira acá el destination, no es BA-AD-BC, termina en 0F, 0900. Entonces acá es donde los ingenieros empiezan como a pensar, miércoles, pero si yo estoy enviando un paquete de Windows Server 01 a Windows Server 02, ¿por qué la MAC cambia? Entonces acá es donde viene, digamos, la magia del asunto. Cuando yo voy a enviar un tráfico, por ejemplo, desde Windows Server 01 con IP 10, 10, 15, 11 a Windows Server 02, que está en otra red, si te viste el video de direcciones IP, sabrás cómo saber esto, que es 10, 20, 15, 22. A quien se lo debo enviar es a mi default gateway. Entonces ya te había mostrado que en la máquina yo tengo una entrada de ARP para mi default gateway. Entonces el tráfico dentro de la red LAN, digamos, todos los equipos de switcheo envían tráfico basándose en el encabezado de capa 2, ¿cierto? Pero quien va a hacer el routing es, digamos, router 1. Entonces, ¿a quién debo enviarle ese paquete dentro de esta LAN? Entonces, para que switch 1 pueda enviar ese paquete a router 1 para que después en la capa de red pueda hacer el enrutamiento viendo su tabla de enrutamiento que también veíamos cómo funciona acá en el canal. Entonces, digamos, el source del tráfico de Windows Server 1 va a ser su MAC y el destination va a ser la MAC de la interfaz interna de router 1, quien es su default gateway. Entonces, en combinación con el ARP, que es quien me permite saber cuál es el mapeo de MAC IP de mi default gateway, para ponerlo acá como destination, ¿cierto? Ya sabemos que el switch va a utilizar, si viste el video de MacTable, va a utilizar su switch MacTable para saber por dónde enviar ese tráfico y se lo va a enviar a router 1. ¿Quieres ver el switch? Te lo voy a mostrar para que veas, digamos, allí cómo llegó ese paquetito hasta router 1. Entonces, yo le voy a dar enable show MAC address table, show MAC, a ver, vamos a hacerlo un poco más lento, show MAC address table, show MAC address table aquí. Entonces, por ejemplo, si ves acá en la topología, a través de la giga 03 yo veo a esta MAC, que es la que corresponde a Windows Server 1, y a través de la giga 000 veo la MAC de router 1. Si yo veo, por ejemplo, si yo comparo con la salida acá de la MAC, termina en 0F 0900, 0F 0900, que sería la MAC de router 1, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, veo la MAC de origen de Windows Server 1. Entonces, ahí en ese flujo de tráfico, primero el paquete sale con origen 10, 10, 15, 11, destination 10, 20, 15, 22. A nivel de IP no va a cambiar el encabezado a menos que haya NAT, pero digamos, si no hay NAT o traslación de IP, por ejemplo, como cuando las máquinas salen de una red local hacia internet, solo va a cambiar el encabezado de MAC o el encabezado capa 2. Entonces, de ahí en adelante vamos a ver qué pasa luego con ese tráfico. Entonces voy a hacer una captura acá. Vamos a hacer una captura acá a ver qué pasa con ese tráfico cuando pasa entre router 1 y router 4. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a recordármelo más tarde. Vamos a darle a ICMP. Vámonos a Windows Server 1. Voy a hacer un ping. Entonces ahí se fue nuestro ping.
Entonces, ya sabemos acá cómo se comporta. Acá la MAC de origen va a ser la MAC de, perdón, en el request, sí. La MAC de origen va a ser la MAC de Windows Server 1, la MAC de destino, la de router 1, en la interfaz Gigabit 00. Ahora, acá, los encabezados de Ethernet, ¿quiénes están por acá? Veamos. Entonces, source, tenemos esta MAC que termina en 0F0903 y destination, esta MAC que termina en A6EA00. Wow. No son iguales a las que teníamos acá. A ver si lo ponemos side by side. A ver. Vamos a ver en el request source. ¿Ves que cambia? Y destination también cambia. Entonces te preguntarás, bueno, ¿quién es este nuevo source? ¿Quién es este nuevo destination? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Entre routers, por ejemplo, acá ese tráfico, el flujo habíamos indicado inicialmente que el paquete va de router 1 a router 4. Entonces, cuando cambia de segmento de red o de interfaz, router 1, por ejemplo, va a utilizar para los paquetes que envía router 4 como origen en esa red local entre ellos o en esa red punto a punto entre ellos, su MAC address en la interfaz que tiene en esa red. Sería interface gigabit 03, ¿cierto? Entonces acá vamos a abrir router 4 también para que veas. Por ejemplo, en router 4 sería el destination del paquete, sería la MAC address de router 4 en la giga 00. Entonces veamos. Voy a poner la captura side by side y vamos a ver, vamos a validar cada una de estas salidas a ver si es verdad lo que estamos diciendo. Entonces acá, si yo me fijo en el source de este tráfico que va entre el segmento entre router 1 y router 4, el source es la MAC terminal 0F0903. Entonces si veo la interfaz Giga 03 en router 1, su MAC address termina en 0F0903. Y ahora, si yo veo acá el destination, termina en A6EA00 y veo la interfaz Giga 00 y router 4, su MAC address termina en A6EA00. Wow, entonces ahí tenemos nuestra primera conclusión. Cuando la máquina Windows Server 1 envía el tráfico hacia Windows Server 2, el primer salto utiliza como origen su MAC address, destination la MAC address de su gateway, que es router 1, interfaz Giga 00. Luego, cuando se mueve a este segmento entre router 1 y router 4, utiliza como MAC address de origen la MAC de la Giga 03 y como destino la MAC de la Giga 04 de router 4. ¿Cómo sabe router 1 ese encabezado cómo poner la MAC address de router 4? Fácil. El router también va a tener una tabla ARP para resolver esas entradas. Entonces, si yo veo la captura acá, destination, si es A6EA00. A6EA00. Bueno, y además de todo, pues no te lo tengo que decir porque estoy seguro que ya viste el video de routing. Pues ese encabezado se utiliza es porque ese paquete va hacia router 4, porque en la tabla de enrutamiento router 1 sabe que cuando va a enviar tráfico a la IP de la máquina, sabe que ese tráfico se lo debe enviar a esta máquina. Si te ves el video de routing vas a entender un poquito más. Entonces espero que hasta allí vayamos súper bien. Listo. Entonces entre router, bueno, ya el paquete estaría en router 4. Entre router 4 y router 6 pasaría exactamente lo mismo. Para comprobarlo vamos a hacer una captura. Voy a abrir también la consola de router 6. Entonces vamos a mirar la interfaz de router 4, que es la Giga 01, y la de router 6 y la Giga 03. Entonces vamos a darle Show Interface Giga 01. Entonces la MAC address es A6EA01 y la de router 6 Giga 03 Show Interface Giga 03.
Dice 444D03. Entonces vamos a hacer la capturita ahí. Creo que ya está corriendo. Vamos a filtrarla por ICMP. Vamos a hacer un ping desde PS1 nuevamente para corroborar. Entonces veamos, ahí están los paquetitos. Ya sabes, entre Windows Server 1 y Router 1 y Router 1 y Router 4, qué es lo que pasa. Entonces no voy a volver atrás, pero acá confirmemos entre Router 4 y Router 6. Entonces el source dijimos que era la interfaz de Router 4, que mira hacia Router 6, que es la Giga 01, termina en A6 EA01, y el destination sería la interfaz de Router 6 hacia Router 4, que termina en 444D03. Muy bien. Ahora el último segmento que nos falta por ver es hacia la máquina Windows Server 2. Entonces voy a dejar que adivines, voy a contar hasta 3. Tienes que saber de Router 6 a Windows Server 2 cómo son los encabezados. A ver. ¿Listo? Bueno, vamos a probarlo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ese encabezado debería utilizar la interfaz LAN de Router 6, Giga 00, y Destination, la MAC address de la máquina Windows Server 02. ¿Por qué? Porque es un tráfico que va ya dentro a enviarse localmente dentro de la LAN, y el switch va a utilizar esos encabezados para enviarlo. Entonces veamos, vamos a hacer la captura de paquetes en Windows Server 02. Vamos a darle, voy a abrir acá Wireshark, si es que está instalado, pero no lo veo por aquí. Vamos a ver Wireshark. Bueno, hagamos la captura acá en este segmentico. Listo, entonces acá voy a hacer el pin de Windows Server 01. Ahora que nos cargue Wireshark, vamos a filtrarlo por ICMP. Vamos a hacer el pin. Entonces veamos, ahí ya hizo el pin. Voy a minimizar. Y ahora vamos a ver en Router 6, por ejemplo, esta captura. Perdón, voy a ordenarlo por la salida. Vamos a darle acá source 444D00, 444D00, lo que esperamos. ¿Y quién es el destination? BAADBC. BAADBC, veamos si esa es la de Windows Server 02. Entonces, BAADBC, ahí está, perfecto, como no lo esperamos. Entonces, ya como para revalidar, digamos, un poco más, el switch utilizará esas MAC. Acuérdate que el switch utiliza los encabezados MAC para saber por dónde está ese tráfico. Si ya te viste el video de MAC Address Table, vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, si yo ahora veo las MACs acá, por ejemplo, aquí esta es BAADBC. Si mal no estoy, es la del router o la del Windows. Vamos a ver quién era. BAADBC es la de Windows, ¿cierto? Está por la Giga 03, ahorita vemos el diagrama, y esta sería el source de ese request, que sería la de Router 1 en la interfaz Giga 00, perdón, Router 6 en la interfaz Giga 00. Ahora, el tráfico reverso sería, los encabezados MAC serían exactamente iguales si toman el mismo path a nivel de capa 3, pero van a invertirse. Entonces, por ejemplo, el reply de Windows Server 2 iría con source, su MAC address, destination, la MAC address de Router 6. Por ejemplo, si lo veo acá en la captura, mira que aquí está el request y el reply. El source es la MAC de Windows Server 2. Bueno, espero que hayas disfrutado este video. Para mí ha sido un gusto grabarlo y espero que te sirva para tus entrevistas, te sirva para tu trabajo. Por favor, no olvides dejarme tus comentarios acá. Y bueno, espero verlo en el próximo. No olvides darle like y nos vemos.